Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de A Partir de Ahora. Hoy vamos a hablar sobre una enfermedad que cada vez causa más muertes alrededor del mundo. Nos referimos al cáncer. En específico vamos a hablar de dos tipos de cáncer que están afectando la calidad de vida de los dominicanos e inclusive quitando la vida misma. Nos referimos al cáncer de mama en el caso de las mujeres y el cáncer de próstata en el caso de los hombres. Por eso agradecemos sobremanera la presencia de estos dos expertos que nos van a ayudar a entender cómo prevenir estas enfermedades. Nos referimos a Yasmín García, quien es oncóloga y radioterapeuta, y por igual el señor Luis Moreno, quien es oncólogo. Dos especialistas que de seguro nos van a ayudar a entender sobremanera cómo trabajar con estas situaciones y sobre todo lo más importante, cómo prevenirlas. Así que usted permanezca con nosotros porque regresamos de inmediato. Cada 30 segundos en algún lugar del mundo se detecta un cáncer de mamas. Una de cada 8 mujeres padece esta enfermedad. Por eso, si tienes entre 40 y 69 años, debes revisarte periódicamente, porque el cáncer puede curarse si se detecta a tiempo. Visita un centro asistencial de salud y hazte la mamografía. Yo me hice la mamografía. ¿Y tú? Una iniciativa del diputado Víctor Gómez Casanova, patrocinado por la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Estamos de vuelta con esta edición de A Partir de Ahora y esta edición especial sobre la salud. Un tema importantísimo porque esta enfermedad definitivamente cada vez afecta la calidad de vida de los dominicanos y cada vez provoca más muertes. Estábamos viendo este spot sobre el cáncer de mama. Por eso agradecemos la presencia de estos dos expertos en el día de hoy. Empezamos con la doctora Yasmín García, quien es oncóloga y radioterapeuta. Vamos a comenzar definiendo para nuestros queridos amigos televidentes qué es el cáncer de mama. Bueno, en general, cuando hablas de cáncer, la gente suele englobar una patología, como a fulano le dio cáncer. Lo primero es saber que el cáncer es un conjunto de patologías, de enfermedades, que tienen algo en común, de acuerdo en cuanto a su génesis, en cuanto a que puede comprometer la vida del individuo, pero que cada cáncer en particular es distinto. Si hablamos de mama, por ejemplo, tenemos que saber que hay al menos 8 subtipos histológicos que son distintos. Por lo tanto, el cáncer de mama que me vaya a dar a mí difiere mucho del cáncer de mama de mi vecina. Entonces es como que tenemos patologías individuales según personas. Eso es lo primero que debe saber una mujer que se diagnostica de cáncer de mama. ¿Significa eso que el tratamiento a cada Que el mujer debe ser tratamiento personalizado? varía, que debe ser personalizado y que cada día en oncología vamos más hacia allí. Entonces tenemos muchos perfiles y en esos perfiles sabemos entonces cuál es el pronóstico de esa mujer. Habrán cáncer de mama que tienen un pronóstico peor que otros. Eso se relaciona a ese subtipo histológico, al estadio, en el momento que se diagnostica la enfermedad, tumor más pequeño, tumor más grande, poniéndolo en palabras simples. Pero saber eso, no se trata de una única patología, sino de una variedad de enfermedades. Muy importante esa aclaración. Doctor Moreno, mientras estuve buscando información sobre el cáncer de mama, a mí me sorprendió la cantidad de casos tan inmensa que hay alrededor del mundo. Se habla de millones y millones. Sí, Tyron, gracias por la invitación, gracias a todos los televidentes. Es una patología que en la mujer es la primera causa a nivel mundial y en República Dominicana es la excepción. Exactamente se comporta igual. Como dijo la doctora García, todo va a depender, por supuesto, del estadio, va a depender de los factores pronósticos de esa paciente y tratamos a los pacientes de forma personalizada. No todos van a tratarse con radioterapia o con cirugía o con quimioterapia antes de los procedimientos. Ahora bien, ¿se puede curar? Sí. Todo va a depender, por supuesto, del estadio en que lo identifiquemos. Y sigue siendo la primera causa tratable
y curable, pero todo depende, por supuesto, del momento en el que diagnostiquemos a la paciente. Importantísimo. Según mis notas en el país, según las estadísticas del Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter, el cáncer de mama es el primero en frecuencia en la mujer dominicana. Así es, como decía Luis, no somos la excepción, en el mundo pasa eso y nosotros llevamos parte de esas estadísticas. Es el cáncer de primer diagnóstico en la mujer dominicana. Entonces nuestras mujeres tienen cáncer de mama. La única diferencia es que nuestras mujeres probablemente sí se siguen muriendo más que en otros países que están en desarrollo, pues el diagnóstico lo seguimos haciendo de manera tardía. Entonces, el gran porcentaje mayor de nuestros pacientes, digamos, cerca del 80%, llegan en estadios ya más avanzados, etapas 3, a veces hasta 4. Entonces, eso hace que nuestras mujeres se mueran más. Y eso es parte de la pobreza. Eso que es se parte reproduce de muchas maneras. De la pobreza, de la falta de educación, de la falta de prevención, de la falta de información a la mujer. Sí, entonces, es un tema de salud pública, ¿no? Sí, sí. Cuando comento que es a causa de la pobreza, es porque la pobreza se reproduce de muchas maneras. Así es. Se reproduce la falta de educación, la falta de acceso a la información, etcétera, etcétera. Unos datos, doctor Moreno, espeluznantes. Nelson Figueroa, del Oncológico Heriberto Peter, nos habla de que en el 2015 se diagnosticaron 4.4 millones de mujeres con cáncer de mama y que de esa cantidad murieron 1.6 millones a nivel mundial. Un total de 575.000 decesos se produjeron en América Latina. Aquí, en el país, según estuve haciendo averiguaciones, no existen estadísticas. ¡Qué belleza! ¿Qué pasa con las estadísticas? Las estadísticas deberían inicialmente ser precisamente estadísticas país y no estadísticas de centros públicos o privados, porque no nos aporta realmente. Lo cierto de esto es que si sumáramos todas esas estadísticas podríamos saber si realmente determinada patología está aumentando o está disminuyendo. Si yo me baso solamente en las estadísticas de X lugar, obviamente podría aumentar o disminuir. Eso va consono con si los diagnósticos son oportunos, si los pacientes son dirigidos a determinado centro o no, etcétera, ¿no? Si tuviésemos estadísticas a nivel nacional que se va en pro de eso, por supuesto, seguramente estaríamos cónsonos con lo que es la realidad a nivel mundial. Sí fallecen muchas pacientes con cáncer de mama, como dijo Yasmín, depende del momento en que se hace el diagnóstico, el estadio en que se hace el diagnóstico, pero más que fallecer, lo importante es saber que se pueden curar, que ese concepto de cáncer, asociarlo con muerte, pues hace tiempo que no existe. Ese concepto pues varió hace mucho y podemos curar al paciente dependiendo, nuevamente, énfasis del estadio en el que el paciente sea diagnosticado. Así es. Doctora Yasmín, tengo acá en mis notas que la incidencia del cáncer de mama es más alta entre las mujeres jóvenes que en las mayores, en las negras que en las blancas y en las que padecen de obesidad que en las más delgadas. ¿Estamos en lo cierto? Más o menos. El cáncer de mama, como todo cáncer, se relaciona a la edad. Siempre que la mujer aumente en edad, va a aumentar su riesgo de tener un cáncer de mama. Entonces, la edad media de diagnóstico sigue siendo cerca de los 60 años. Sí estamos viendo cada día mujeres jóvenes con cáncer de mama, que antes veíamos menos posiblemente. Pero eso obedece a múltiples factores, no solamente que el cáncer ha aumentado en la mujer joven, sino que ha aumentado la pesquisa. Entonces, la mujer sí está más alerta y sí tenemos cáncer en la mujer joven. Pero sigue siendo una patología asociada más a la mujer añosa, ¿de acuerdo? Como regla general. Entonces sí, vamos a tener factores de riesgo y el factor de riesgo principal y número uno en la mama es la edad, aparte de ser mujer, por supuesto. Y ya luego tienes otros factores de riesgo que se irán sumando y ese que tú citas, la obesidad, es uno. Está visto ya que al menos 12 tumores se relacionan con la obesidad. El cáncer de mama es uno de estos. Es uno de los factores prevenibles. Sabemos que tú tienes factores de riesgo que puedes prevenir, otros que no. Entonces yo no puedo prevenir mi carga genética, sencillamente se me fue dada al nacer, pero sí yo puedo mantener un adecuado peso, sí yo puedo no fumar, sí yo puedo no tomar alcohol, que también se relaciona por mucho con cáncer de mama, sí puedo tener una vida activa físicamente, sí puedo cuidar mi dieta. Entonces hay un millón de cosas que sí puede hacer la mujer en materia de prevención. Y en cuanto a la raza negra, sí, se dice que las negras, también un poco las hispanas, pero ahí aparte de la raza entra el tema de la educación que hablamos hace un momento y de ese acceso precoz a la salud.
Entonces, las minorías seguimos también teniendo peor acceso a la salud. Ya, por desgracia. Y otra desgracia con respecto a este tipo de cáncer es que en el país resulta el tratamiento sumamente costoso, doctor. Sí, mira, son procedimientos que dependiendo, por supuesto, de lo que se esté planteando a la paciente, del momento en el que se diagnostica. No todas las pacientes van a ir a los 3 brazos de la oncología, por llamarlo de alguna manera, que es cirugía, oncología médica o quimioterapia, oncología radioterápica o radioterapia. Son procedimientos que suelen ser costosos, pero también es verdad que hacia donde se va orientando progresivamente la radioterapia es hacia el hipofraccionamiento, a procedimientos que son más cortos, le estás dando también calidad de vida a la paciente en un menor tiempo, pero no todos los pacientes aplican o califican para este procedimiento. También es cierto que las diferentes administradoras de riesgo de salud pues cubren parte del tratamiento en porcentajes que son variables, pero las personas tienen acceso a este tipo de tratamientos. Que ese es otro de los cuestionamientos, doctor, estas ARS que tenemos en el país, que son fabulosas y que en gran parte no cubren muchos de los medicamentos precisos para curar la enfermedad. Este es otro de los puntos negros en el tema del cáncer. Vamos con los síntomas, doctora. ¿Cómo una mujer se puede dar cuenta de que podría estar padeciendo de esta enfermedad? Siempre es bueno saber que cuando tú tienes síntomas es porque la cosa es seria, ¿de acuerdo? Querríamos que todos los diagnósticos se hicieran vía imágenes, ni siquiera con un tumor, el famoso autoexamen. Si una mujer es capaz de tocarse una pelota en la mama, esa pelota tiene por lo menos generalmente el tamaño de un limón. Hablamos de un tumor que ya es casi un T3 en promedio. Entonces, lo ideal sería que lo que yo transmitiera fuera, el diagnóstico se hace vía imágenes, punto. No vas a tener ningún síntoma. Cuando un diagnóstico es precoz, no hay síntoma. Ahora, si ya yo tengo un cáncer con cierto tamaño, sí puedo tener clínica, y esa clínica entonces es variable, puede haber cambios en la piel, lo llamado piel de naranja, puede haber retracción de la piel, si el tumor es grande se pega y empieza a retraer la piel, la mujer al mirarse al espejo se da cuenta, puede ser un nódulo palpable, puede haber descarga por el pezón, ya sea sangre u otra cosa, la mujer solamente debe tener descarga cuando está lactando. Entonces hay múltiples signos que pueden ser llamativos de que algo pasa, pero te insisto, son signos de tumor avanzado. Lo ideal es que la mujer se detecte una lesión vía imágenes, tumores tan pequeños que no se tocan. Ya. Importantísima también esta información a todas nuestras televidentes y todos los televidentes también. Ya dentro de poco verán también por qué los hombres deben estar atentos a este programa. Prevención parece ser la palabra mágica en este tipo de enfermedades. Así que vamos a ver este spot que nos habla precisamente de eso, de la importancia de prevenir el cáncer de mama. Hoy nos unimos por ti que te mantuviste fuerte, por ti que tomaste la iniciativa, por ti que luchaste, por ti que dedicaste a ti, por ti que comprendo que vas a por ti que fuiste examinado. Hoy nos unimos por la prevención del cáncer de mama. La prevención del cáncer de mama, la palabra definitivamente más importante en todo este proceso. Ya lo hemos tocado desde los inicios, porque definitivamente la prevención es lo que nos puede ayudar a afrontar esta enfermedad que afecta de tantas maneras a la vida de los dominicanos, no solo en el aspecto de salud, también en el aspecto económico. Doctora, vamos a insistir en este punto de la prevención. Sí, es importante que la mujer sepa qué puede hacer en los distintos momentos de la vida. No es lo mismo una mujer que tiene 50 años y que yo le vaya a decir hazte la mamografía, ¿no? ¿Qué hace la mujer joven, por ejemplo, que no está en edad de hacerse una mamografía todavía? Bueno, pues prevenir. Entonces, yo prevengo disminuyendo riesgos, los que hablamos al principio. Y aparte de los riesgos prevenibles, también debo saber cuáles son los riesgos no prevenibles. Si yo soy una paciente de alto riesgo, en definición,
por una carga genética familiar alta, por ejemplo. Es decir, que Si si tengo tengo una hermana... en mi familia una familiares madre. de primer grado, Ujú. mamá, hermana, hija, hermano, que puede haber un hombre, yo tengo posiblemente un riesgo mayor de tener un cáncer de mama. Entonces es bueno que eso yo lo sepa y que sepa, por ejemplo, si mi mamá tuvo un cáncer de mama a los 35 años, yo no debo esperar los 40 para empezar a revisarme. Yo debo empezar mi chequeo 10 años antes que mi mamá. Entonces a los 25, esa paciente, esa persona ya es candidata de empezar chequeos clínicos y hacerse imágenes. Entonces eso es parte de lo que hay que saber. La nutrición, doctor, también nos podría ayudar a las mujeres a prevenir. Sí, es parte de los factores que se pueden modificar. Eso es uno de los factores que con una nutrición adecuada, con un balance energético adecuado, la paciente por supuesto puede disminuir los riesgos. Riesgos que sean modificables, como dice Yasmín. Si la paciente tiene antecedentes de cáncer de mama familiares, pues la nutrición puede ser muy beneficiosa, pero tienes el riesgo más fuerte que es el del antecedente familiar. Entonces, claro. modificándolo, sí. Si no tienes ningún tipo de antecedente, ese es uno de los que se puede variar. Ujú. La práctica de ejercicios, doctora, también podría ayudar. Sí, está demostrado. Miren, cáncer en general se estima que 1 de cada 3 cánceres se puede prevenir solamente manteniendo un peso adecuado, alimentándote mejor y moviéndote. O sea, diríamos que el 33% de todos los tumores se eliminarían. Entonces sí tiene impacto. Ya. Esto, claro, ya las grasas saturadas, la comida chatarra, unir un estilo de vida saludable, es decir, si uno ahora las mujeres encima de trabajar, está el hogar, están estudiando, pero sacar siempre su tiempo para por lo menos correr, ¿verdad? Hacer ejercicio, Hacer ejercicio. ejercitarse, caminar y su Así- dieta saludable. Claro, así que el asunto de la obesidad no es solamente un asunto de estética, sino que Para también nada. tiene que ser un La asunto de salud. obesidad es un riesgo altísimo de cáncer, como te dije, no solo de mama, de muchos más. Colon, por ejemplo, endometrio. Mujer obesa y endometrio es casi un binomio inseparable. Entonces, no, obesidad es una enfermedad y estar delgado es un tema de salud. Entonces, hay que verlo por ese punto de vista. Los vegetales y las fibras, que en la dieta del dominicano no es tan común, ayudarían bastante también a prevenir. Sí, por supuesto que están relacionados eventualmente con diferentes tipos de cáncer. No todos van a estar, por ejemplo, en cáncer de colon, si tienes una dieta de una fibra, una dieta rica en fibra, por supuesto tienes menos incidencia. No tanto quizás en otro tipo de patología neoplásica, pero en colon en particular o en recto sí, es beneficioso. Todo va a depender, por supuesto, de la patología de la que estemos hablando. Ya, perfecto. Una patología que cuando aparece en la vida de la mujer produce un cambio radical. Por eso en el siguiente bloque vamos a hablar de cuál debe ser el tratamiento psicológico, emocional, al cual esta mujer debe someterse tras esa noticia. Una parte importantísima. Así que regresamos de inmediato. Si notas nódulos, bolitas o cambio en la textura de las mamas, acude a tu ginecólogo. El cáncer no presenta síntomas, solo cuando ya es tarde. ¿Sabías que el cáncer de mama ocupa la segunda causa de muerte en mujeres? Más del 15% de los cánceres de mamas son detectados en etapa tardía. Un chequeo anual puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Toda mujer mayor de 30 años debe hacerse una mamografía anual. El cáncer de mamas no distingue entre hombres y mujeres. Los hombres también padecen de cáncer de mama. Para prevenirlo, en tu próxima consulta al urólogo, dile que te haga un chequeo en las tetillas. No solo afecta a las mujeres, a ti te puede tocar. La prevención del cáncer es todo el año. Durante el mes de octubre, únete a la campaña. Vistiendo una pieza de color rosado todos los viernes. ¡Juntos podemos! Ahí veíamos un spot de una de las instituciones del Estado, pues promoviendo el cuidado con respecto al cáncer en la vida de las personas.
Cuando esta enfermedad es diagnosticada en una mujer, el impacto suele ser tremendo. Por eso, lo emocional también debe cuidarse. Pasamos en este segundo bloque a ese aspecto. ¿Qué tan importante, doctora, es lograr que esa mujer tenga esa asistencia emocional justo en ese momento de la noticia? Siempre que hay un diagnóstico de cáncer, la gente se siente devastada, pues lo relaciona a muerte. Y yo creo de fondo que nadie se quiere morir. Entonces, lo primero es la información. Cuando tú desconoces algo, es normal que tú temas. Entonces, es vital para una mujer con un diagnóstico, cualquier paciente que se diagnostica un cáncer, que se informe y que exija información también. Si bien uno como médico ofrece información, es parte del paciente también involucrarse. A veces tenemos lo que se llama la cultura de silencio, donde la conspiración del silencio, que se llama en psicología. El paciente no pregunta, la familia no quiere que se le diga, entonces está todo ahí como una nebulosa, porque si se le dice se pone peor y no lo va a aguantar y se va a deprimir, no, todo lo contrario. Mientras yo desconozco, más me preocupo porque pienso las cosas peor de lo que son generalmente. Entonces lo primero es eso. Y en cáncer de mama específicamente, como te decía, hay una gran variedad de patologías. Entonces saber qué es lo que va a esperar esa mujer. Y hasta en números, tú puedes saber el estimado, qué yo espero de mí, doctor, después que se me trate. ¿Qué se espera de un paciente como yo? ¿Cuál es la probabilidad de que yo sobreviva? Entonces, si bien hay pacientes que no quieren o no están dispuestos a escuchar eso, el paciente sí hay que prepararle psicológicamente, apoyarle con la familia, con todas las herramientas que uno tenga, para que se empodere de la situación y sí tenga conocimiento de esto. Y a partir de ahí que el individuo se solidifica en el conocimiento, entonces empieza a asimilar la información y a llevar mejor su enfermedad. Ya. Doctor, según mis notas, es común la presencia de pensamientos catastróficos en la mujer al enterarse de esta enfermedad. ¿Cómo manejar esta situación? Como decía Yasmín, lo importante es crear la conciencia de enfermedad, que a veces el paciente no la tiene y los familiares tampoco la tienen, pero por desconocimiento. Es importante que cada vez que el paciente va a ser, o cuando el paciente va a ser evaluado, intervenga un equipo médico multidisciplinario. Todo tiene que manejarse desde el punto de vista biopsicosocial, sabiendo que la enfermedad, por supuesto, no solamente es la mama. Esa paciente tiene corazón, tiene mente, tiene cerebro, etc. Y entonces tenemos que tratarlas desde todos los puntos de vista. Pero eso es importante que en el procedimiento también intervenga psico-oncología, para que oriente a la paciente, le explique, hable con la paciente y se crea la conciencia de enfermedad. El paciente tiene derecho a saber, como dice Yasmín, hasta donde él quiere saber. Hay pacientes obviamente que se resienten, pero se va a sentir el paciente, si el familiar te dice no le digas nada, el paciente está en una sala de oncología o en una sala de radioterapia. Él fue a esos lugares precisamente y va a conversar con el que está al lado y le va a preguntar por qué están irradiando o por qué están dando quimioterapia. Entonces la traición va a ser doble, porque él va a sentir, mi médico no me dijo lo que yo tengo y mi familia tampoco. Entonces es saber cómo decir las cosas sin decir tienes un cáncer de entrada. Es saber cómo orientar la entrevista, cómo explicar la situación y entonces, por supuesto, siempre de la mano de psico-oncología y del resto de los profesionales que participan en la toma de decisiones del paciente. Claro. Según mis notas, cuando la mujer recibe esta noticia suele estar, bueno, todo un mare magnum de emociones, doctora. Está más irritable y nerviosa, llora con frecuencia, padece aislamiento y dificultades para dormir, entre otros síntomas. Las estadísticas indican que 1 de cada 4 pacientes diagnosticados de cáncer podría desarrollar una depresión. Es decir, estamos hablando no de una simple tristeza, sino de otra enfermedad, la depresión, que podría, me imagino, afectar mucho más la salud de la persona. Sí, ahí siempre vas a tener igual que individualizar. Uno puede de alguna manera saber el paciente que tiene enfrente en el momento que se diagnostica. Si algo ayuda a todo paciente es la red de apoyo y eso es importante. Y uno ve cómo un paciente que viene solo, a la consulta solo, tenga esposo, hijos, hay pacientes que tú ves que todo su proceso lo atraviesa sin esa red, versus otras mujeres que tú ves, sí, la involucración de la pareja, de los hijos, de los amigos. Entonces, también cómo es la personalidad de base de ese individuo. Puede que yo te diga a ti, te mueres mañana y tú lo tomes con una sonrisa y que eso no sea un menoscabo de tu salud emocional o de tu alegría, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido,
como dice Luis, es importante el apoyo de psico-oncología, también uno tener el tacto de ver qué paciente es más lábil, posiblemente referirlo a psiquiatría, pero es ahí uno hace entre psicólogo, casi sacerdote, para ir conociendo sus pacientes, ¿no? Ya. Y sobre todo, doctor Moreno, cuando es necesario hacer la mastectomía a la mujer, es un cambio tan drástico. Estamos hablando de que los senos son símbolo de feminidad en la mujer. Y al verse sin uno de ellos, evidentemente que se crea una situación emocional muchas veces muy compleja. Claro, que es importante, que en la actualidad lo que se busca es una cirugía preservadora de la mama, y por supuesto después va acompañado no de radioterapia, generalmente va acompañada de radioterapia. Lo que se busca por supuesto es primero que reciba quimio, de ser posible la lesión disminuye y el paciente entonces va a una cirugía conservadora de la mama y después a radioterapia. Cuando esto no se puede y la paciente debería una mastectomía radical, siempre existe por supuesto la posibilidad de que haya una cirugía reconstructiva. Y entonces esta paciente, donde con toda razón mencionas que va en menoscabo de ella desde el punto de vista emocional, pues se le ofrece una alternativa para que ella mantenga, por supuesto, toda su funcionalidad, toda su desenvolvimiento, etcétera, hacia toda la población, pues hacia todo su ente familiar, etcétera, para que se mantenga bien. Ya. Doctora, ¿qué tiempo debe esperar una paciente para, después de una mastectomía, practicarse una reconstrucción mamaria? Eso varía. Mira, hay países donde ninguna mujer sale del quirófano sin una reconstrucción. O sea, te saco la mama y te pongo una, porque es el impacto que va a tener para esa mujer el verse, lo que has dicho tú, sin una de sus mamas. Entonces, la parte reconstructiva es lo que se llama la oncoplastia en mama, es donde se puede hacer, se hace siempre, no hay que esperar. Muchos lugares, o puede que escuche por ahí algún cirujano o algún oncólogo que diga, no, pero vamos a esperar y ver si pasa tiempo, si va a recidivar, si no. Con o sin recidiva, aún tú sepas que la expectativa de vida de esa mujer es pobre, una reconstrucción, si se puede hacer, es lo ideal. Por supuesto. De acuerdo. Para la salud mental de para la todo, persona. para todo. Que por desgracia en el país también es otro de los lastres que estamos arrastrando. La salud mental parece no importar mucho al Estado. Vemos los graves y frecuentes casos de depresión que tenemos en el país y muchas quejas de personas que van a lugares específicos a ser tratados, en el caso de salud mental, y no reciben realmente, no perciben que están siendo tratados de la mejor manera y sobre todo que no hay unas políticas públicas efectivas. Para es que la red de salud mental en el país es muy pobre. Entonces, ahí tiene la respuesta. Una buena definición, muy pobre. La siguiente pregunta, una vez realizada la cirugía de reconstrucción, no, vamos a ir un poquito antes. Si es posible, doctor, reutilizar la piel y el pezón de la mama extirpada. No es una alternativa para todos los casos, pero si existen indicaciones para un procedimiento en que se puede utilizar. Siempre que se pueda, se aplica. Pero hay casos en los que la paciente tiene compromiso de esas zonas y no puedes entonces emplearlo. Pero siempre que sea viable, se puede aplicar. Por supuesto que la oncoplastia tiene, y los especialistas en el área tienen todos los instrumentos y todos los conocimientos en el área para, por supuesto, decidir si la paciente se beneficia o no del procedimiento. Ya. Lo importante es que siempre que la paciente aplique, salga de quirófano con su reconstrucción. Y una vez realizada la cirugía de reconstrucción, ¿cuál es el seguimiento que se le debe dar a la paciente? Bueno, con o sin reconstrucción, la paciente oncológica tiene un seguimiento estricto. Y eso es los primeros 2 años, cada 3 meses básicamente, a partir de ahí cada 6 meses. Y luego llega un momento que ya la mujer pasa a tener sus controles anuales, pasados los 5 años. Pero todo paciente oncológico lleva un seguimiento estricto. Ya. Un seguimiento que también debería la población, es decir, no suele ser común esta noticia de que el cáncer de mama también puede darse en los hombres. Cuando empezaron a salir noticias aquí en los medios de comunicación de que el cáncer de mama también podría darse en los hombres, eso fue todo un acontecimiento, porque se entendía que no. Según las investigaciones que hice, no es tan frecuente, pero sí puede ocurrir, doctor. Sí, puede ocurrir, se presenta en menos del 1%. 1% o menos de los pacientes desarrollan cáncer de mama. Hombres me refiero.
suele ser eventualmente más agresivo o está relacionado con agresividad, y el paciente generalmente lo diagnostica eventualmente tardío. No es el mismo concepto que en la mujer, que acude y se hace de los estudios pertinentes. El hombre en ese aspecto es más descuidado, por llamarlo de alguna manera, o cuando se palpa algo, pues piensa que no es nada por miedo, por desconfianza, por el mismo machismo, y no me hago el examen o no voy a donde tengo que ir. Y cuando se diagnostica, pues entonces ya es una lesión, como decía Yasmín inicialmente, que se palpa. Lo ideal sería, por supuesto, hacer el diagnóstico mediante imágenes, lo que quiere decir entonces que no tienes nada que se vea, que se palpe, que se toque, sino que lo vas a ver mediante un estudio de imágenes, y todo a tiempo se cura. Ahora, el procedimiento básicamente es el mismo. Se hace el diagnóstico, se instaura el tratamiento, la mastectomía, el procedimiento de oncología y la radioterapia, pero básicamente es igual. Ya. En el caso de los hombres, doctora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Son similares, y es bueno que el hombre que tenga en su familia cáncer de mama abundante, o sea, no una paciente aislada, sino que hay varios, y sobre todo el hombre que en su familia tiene un familiar hombre con cáncer de mama, debe saber que él tiene un riesgo. Y yo recuerdo, yo tenía un paciente, se estaba tratando un cáncer de próstata, y él se palpa algo en la tetilla. Al principio yo lo que pensé que era parte de la alteración del bloqueo hormonal que tiene por su cáncer de próstata, pero al tocarlo sí se notaba algo, y es él quien me dice: doctora, tenga cuidado, que un tío mío falleció de un cáncer de mama, joven, y el paciente resultó que tenía un cáncer de mama también. Entonces, eso es importante que el hombre lo sepa, que lo conozca, y que en las familias donde hay cáncer de mama familiar, el hombre sepa que debe estar alerta, y eso es lo principal. Pueden haber casos aislados, que también los hay, saber que lo genético no es la norma. Si bien hemos mencionado la carga genética y lo que esto implica, son menos del 10% los tumores que se relacionan a génesis familiar, ¿de acuerdo? El resto son esporádicos, multifactoriales. Entonces cualquier hombre podría tener. Entonces un hombre que se palpa un nódulo, que sepa que debe acudir, como dice Luis, a la consulta, que debe tratar de que se diagnostique. A veces son cosas benignas, no todo lo que pasa en la mama es cáncer, y tenemos mucha patología benigna de la mama en el hombre y en la mujer. Puede ser un lipoma, puede ser un quiste, pueden ser un millón de cosas. Pero lo ideal es acudir y que sea un diagnóstico histopatológico lo que te diga qué es lo que tienes. Y en el caso de los hombres, también el seguimiento es parecido, es decir, cuando se diagnostica cáncer, en el caso de los hombres también hay que extirpar toda esta zona de la glándula mamaria. Todo, por supuesto, va a ser dependiendo del momento en que se haga el diagnóstico, pero el seguimiento es exactamente igual de estricto. Tienes que recordar que lo que estamos tratando, independientemente de que sea un estadio temprano o un estadio más avanzado, no es una gripe. Estamos hablando de una lesión que generalmente se considera sistémica, a no ser que el diagnóstico sea muy temprano. Pero el seguimiento básicamente es el mismo, y tiene que ser hecho en los tiempos que se estipulan. Se habla, doctora, también de que la ginecomastia podría ser un factor que podría... Pasa que tiene más tejido mamario. Y ahí diferenciar la ginecomastia de la pseudoginecomastia. Hay muchos hombres que tú le ves abundante tejido, pero es grasa. Entonces no es lo mismo que el hombre que tiene mayor tejido mamario. Entonces si yo tengo mayor tejido mamario, pues tengo más tejido donde puedo desarrollar una lesión. Eso es lo que pasa básicamente. Se habla de que entre los síntomas más frecuentes de cáncer de mama en el hombre, además de los nódulos indoloros que hemos hablado, también sangrado a través del pezón y retracción del pezón. También podría. Sí, son síntomas muy parecidos a lo de que se presentan en las mujeres. Retracción del pezón, sangrado, descarga a través del pezón, la misma piel de naranja, pero básicamente lo que se palpa es el paciente mismo se palpa, se toca y siente una masa. Entonces, ante la presencia de esa masa es como tiene que acudir al especialista, no dejarlo pasar pensando que es... A veces cuando comparamos entre hombres y mujeres te das cuenta que eventualmente durante determinado momento del periodo menstrual de la mujer, o cuando hay algún tipo de alteración hormonal, tú ves que esa masa que aparece a veces desaparece, y no está relacionada entonces con malignidad, sino con cambios hormonales. Pero una masa que es persistente, que estás viendo, que no desaparece durante el periodo, sino que más bien está ahí, que es indolora, que hay retracción, cambia la situación. En el hombre pues no está relacionado con eso, aunque hay cambios hormonales, pacientes que han estado mucho tiempo
Por ejemplo, cáncer de próstata y bloqueo androgénico tiene la relación, o podría. No quiere decir que el paciente que lo bloquean desarrolla un cáncer de mama, en lo absoluto. Pero si tiene algún antecedente, estás favoreciendo. Ya, sí que es importantísimo que los hombres dejemos de vivir la vida con esta filosofía de que somos supermanes y que no necesitamos ir al doctor. Y también quitarnos un poco de miedo, porque hay mucho de miedo ir a donde el doctor para que nos digan las cosas y poder afrontarlas. Nos vamos allá al último bloque. En este último bloque vamos a hablar de otro tipo de cáncer, en específico para los hombres, que es el cáncer que más vidas está quitando en el país a los dominicanos. Así que continúe con nosotros. El cáncer de próstata es la tercera causa de muerte en República Dominicana. La edad promedio en que se descubre el cáncer de próstata es desde los 35 a 50 años en hombres dominicanos. La prueba de sangre del antígeno prostático específico, PSA, se utiliza para detectar temprano el cáncer de próstata en los hombres que no presentan síntomas. Una vez al año hace la diferencia. Chequearte a tiempo puede salvar tu vida. El cáncer de próstata, otro de los tipos de cáncer que está afectando grandemente a los hombres dominicanos. Se habla de que es el cáncer que en estos momentos más vidas está quitando en el país, en el caso de los hombres. ¿Qué suele pasar en la próstata de los hombres que convierte de repente su vida de un momento a otro lo convierte en un estado de vulnerabilidad total? Mira, en la próstata pasa algo parecido a lo que pasa en la mama en la mujer, pero más acentuado. ¿Y qué sucede? En la medida que el hombre envejece, va a empezar a tener alteraciones en su próstata de manera normal. Eso es esperado y se estima que en la medida que el hombre va avanzando en edad, la probabilidad de que esa alteración prostática sea un cáncer de próstata es altísima. 1 de cada 6 hombres va a tener un cáncer de próstata, por ley. Sí. Y si yo agarro un grupo de viejitos en la 9ª década, ahí en los 80 años, y les hago biopsia, lo más probable es que casi todos, por no decir todos, tengan una alteración en su próstata importante. Casi todos hasta cáncer de próstata. ¿Por qué? Por una degeneración que se va a ir dando en esa próstata, que es una glándula, y que con la edad va a suceder así. Entonces, eso es lo primero que hay que saber. Entonces, a la próstata conviene de repente quitarle un poco de alarma. ¿Entiendes? Porque es tan frecuente que conviene quitarle ese susto al hombre. Sí tener chequeos y sí tener revisión, pero no como ese miedo que a veces hay. Porque si vemos la próstata, vamos a ver que es un tumor que, parecido a la mama, también es muy variable. Entonces tenemos la división, que ha sido muy sabia, que lo divide en grupos de riesgo. Entonces el hombre lo que debe saber es: tengo una patología prostática, perfecto, te biopsiaron, tienes un cáncer de próstata, pero ¿qué es lo que yo tengo realmente? Puedo tener desde un cáncer de próstata de muy bajo riesgo, que es una enfermedad casi indolente, a tener una enfermedad de muy alto riesgo que puede llegar a comprometer la vida del individuo. Entonces es importante saber en qué punto de ese abanico tan amplio yo estoy. Y a partir de ahí entonces entramos a conversar de cada subtipo y de cada paciente en particular. Ya. Doctor, se habla de que, dadas las características raciales de los dominicanos, es decir, los componentes hereditarios y la alimentación, tenemos un alto riesgo de padecer este tipo de cáncer. Sí, mira, primero a nivel mundial, la incidencia de cáncer de próstata es el número 1, seguido de pulmón y de colorecto. Pero en cuanto a defunciones, pulmón es el número 1, colorecto es el número 2 y próstata es el número 3, pero con una diferencia muy grande. Sí,
En República Dominicana se comporta exactamente igual, tenemos muchos casos de cáncer de próstata, pero dependiendo por supuesto del estadio, entonces el abanico de posibilidades terapéuticas varía. Tiene que ver, hay muchos factores, algunos por supuesto, como mencionó Yasmín, a medida que el paciente pues envejece, la posibilidad de un cáncer de próstata aumenta, igual que en el resto de las patologías neoplásicas, generalmente sucede así. Vamos a pasar a un punto, doctora, que es como el temor, el mayor temor de los hombres con respecto a este tipo de cáncer. Y nos referimos al examen que hay que hacer. Debido al machismo reinante que todavía hay en nuestra sociedad, el que los hombres decidamos ir a donde un urólogo a hacernos ese examen, ese tacto rectal, es toda una odisea. Es decir, esa decisión es como casi un asunto de vida o muerte. Sí, a mí me causa risa. Es lo primero que me puede provocar. Y lo segundo es, al hombre que tiene temor, yo le digo, cuando tú examinas algo, lo que sea, hasta ese celular que llevas en la mano, yo te digo, déjame verlo, pero ¿qué es lo primero que yo hago? Lo tomo en las manos y lo empiezo a punchar. Eso es verlo es tocar, y los individuos estamos hechos así. Entonces yo como médico, para ver algo, idealmente me gustaría tocarlo también. Entonces, todo lo que la anatomía permite que se toque, es sabio tocarlo. La próstata tiene un tamaño, una consistencia, una dimensión, una textura. Entonces, si yo la puedo tocar, solamente tocarla me orienta a saber si ahí pasa algo, mucho antes de yo irte a hacer exámenes. Y por eso que parte del diagnóstico en la próstata y del chequeo es definitivamente tocarla. Está a 3 centímetros, a esa distancia de mi dedo. Entonces, ¿por qué no tocarla? ¿Porque te moleste? Eso es un absurdo. Entonces, ¿qué sería? Hazme una biopsia. No, no me toques, entra una aguja mejor. Es un absurdo. Entonces, el hombre que quite esos tabúes, como tú bien dices, más que nada es miedo. No es machismo, es miedo. Es miedo de sentirme invadido, es miedo de que se me toque. Si el hombre tú le pinchas y ya está llorando. Entonces, ahí somos distintos hombres y mujeres. La mujer está más lista para cualquier proceso. Ya el hecho del Papá Nicolau es algo invasivo y la mujer lo hace de manera normal año tras año. Quizá porque estamos más relacionadas al dolor, es lo que se dice, estamos hechas para eso, menstruamos, tenemos hijos, entonces como normal para la mujer el sentirse de alguna forma violentada con un procedimiento. Pero el hombre lo primero que debe perder susto y saber eso, si es algo que yo puedo tocar y con solo tocarla, puedo decirte, mira, lo más probable es que tú no tengas ahí nada. O que incluso un hombre que tiene un PSA, que es ese antígeno que ahí salía en la cápsula, un PSA negativo, por así decirlo, pero te hago un tacto y te digo, espérate que hay algo sospechoso. Entonces, como la mama, si yo palpo un nódulo me llama la atención y posiblemente ese nódulo es lo que va a dar pie a que te pida una biopsia. Entonces, es imprescindible hacerlo. Aparte del tacto rectal, más bien, según esta explicación de la doctora Yasmín, por eso es que es el método que más se utiliza y más fiable para saber si existe algún problema con la próstata, si hay algún agrandamiento. Pero hay otros también, está el aspecto de tomar la sangre, ¿verdad? ¿Cuáles otros? Tienes o sea, es básicamente el antígeno prostático o PSA y el tacto rectal. No siempre el PSA se eleva porque haya cáncer, eso es importante comentarlo. Una hiperplasia prostática benigna perfectamente puede elevar el antígeno prostático y no tienes por qué estar en cáncer. Por eso es que a veces los pacientes preguntan o los hombres preguntamos, ¿con el PSA nada más? No, el PSA nada más no. Hay que hacer el tacto rectal, claro, porque cuando, como decía Yasmín, cuando palpas, te vas a dar cuenta si hay algún nódulo, si hay una zona indurada dentro de la próstata, que le diga al urólogo, esto que está aquí no me gusta, vamos a tomar entonces biopsia. Pero a veces tú palpas un nódulo en próstata o una zona pétrea y el PSA está normal. Ya, entonces no son no son mutuamente excluyentes, al contrario, se complementan y son necesarios en ambos casos. Ya. Por eso vamos a hablar en este momento de 5 maneras de conservar la salud de la próstata. La primera sería detección temprana, ¿verdad, doctora? Entonces, en este caso se recomienda que los hombres comiencen a ser examinados, bueno, aquí he hablado a los 50 años, pero no es un poco tarde eso. Eso vas a ver que antiguamente era a los 40, las guías americanas lo subieron a los 50. Y incluso no como una norma, sino la guía americana lo que dice es, a los 50 años el hombre debe conversar con su urólogo, estimar el riesgo que tiene y decidir el hombre
si quiere o no hacerse PSA. Esa es la guía. ¿Y eso por qué? Bueno, porque una de las críticas que empezamos a tener y a ver es que había un sobrediagnóstico de cáncer de próstata, que igual recuerda que esto es un tema de costo-beneficio, entonces grandes poblaciones, sigo una gran población, veo cuántos miles de hombres yo tuve que chequear para detectar un cáncer de próstata. Entonces digo, de esta edad a esta edad no fue tanto, bueno, pues le quito edad y lo subo a los 50. Bien. Esa guía, tener cuidado, pues esas guías no deben ser aplicadas, o sea, yo no debería decir aquí en Televisión Nacional, a partir de los 50 años es que deben ir al urólogo, porque eso quiere decir que una población que ya no va, ahora no va a ir nunca, porque si cuesta que el hombre vaya, diciendo a los 40, pues ahora va a ir cuando se obstruya, que va a ser un cáncer sumamente avanzado. Entonces, lo ideal como recomendación sería una primera visita a los 40 años posiblemente, y ahí hacer esa estimación de riesgo que hablamos. O sea, yo saber, en tu caso hubo cáncer de próstata, ¿qué edad tuvieron? Esta es tu raza, esto es tal, tu antígeno basal es este, y de ahí entonces posiblemente puede pasar 2 hasta 3 años en que tú tengas un próximo control, pero puede escaparse, al serlo tan laxo, se me pueden escapar pacientes de alto riesgo y perder un diagnóstico precoz. Exacto. Seguimos ahora con las prevenciones. Otro punto que siempre se ha insistido es la dieta y el ejercicio, doctor. Sí, como hablábamos anteriormente, determinados alimentos, no básicamente en el cáncer de próstata, pero determinados alimentos, por supuesto, pueden influir en otras patologías. Ahora, ejercicio, una vida saludable, dietas que sean acordes. A veces se habla de los azúcares, se habla a veces hasta del mismo complementos con calcio, etcétera, que tienen algún tipo de influencia. Pero básicamente en próstata, pues, no todo está tan relacionado con lo que tú puedas ingerir o con el ejercicio que puedes hacer, aunque eso sí, porque pacientes que sean, por supuesto, obesos o que tengan una mayor carga adiposa, pues también varían, por supuesto, el componente hormonal. Entonces, en ese caso sí. Los alimentos, pues sí, algunos tienen relación, pero no básicamente de entrada. Tengo aquí, doctora, que las investigaciones realizadas indican que las dietas altas en grasa pueden aumentar el riesgo de cáncer de próstata y que es mucho más común en países donde la carne y los productos lácteos son alimentos básicos en comparación con países donde la dieta básica consiste en arroz, productos de soya y verduras. Bueno, en general, si tú buscas qué ha pasado con las poblaciones, nosotros estamos más enfermos gracias a la industrialización. Entonces, si yo tengo un país... Es decir, a los químicos. A la industrialización, a todo lo procesado y todo lo rápido. Entonces, si yo tengo una dieta rica en grasas saturadas, rica en comida procesada, mi población va a ser más obesa, mi población va a estar más enferma en general. Y mi población, al estar más enferma en general, se me va a enfermar también de cáncer. Entonces, esa es una de las cosas que ha pasado en el mundo. Si, en términos simples, si volvemos a algo básico, si tú tienes una dieta más basada en plantas y menos procesada, si tú te mueves más, pues yo voy a tener individuos más sanos. Si tengo individuos más sanos, quito enfermedad. Entonces, sí. Eso aplica transversalmente en todas las patologías. Doctor, dejar de fumar. Es importante, sobre todo relacionado con cáncer de pulmón. Con cáncer de pulmón, pero es que te digo, son factores de riesgo específicos para cada una de las neoplasias. Probablemente tú me hables de próstata y te digo, bueno, no es lo ideal en ningún caso, pero específicamente en cáncer de pulmón sí. Aunque hay pacientes que son fumadores pasivos y desarrollan un cáncer de pulmón, y algunos que ni siquiera son fumadores pasivos, igualmente desarrollan un cáncer de pulmón. Es decir, está relacionado sí, por diferentes factores, pero depende de la patología de la que estemos hablando, tiene mayor incidencia o no. Aquí hay una mala noticia para los dominicanos. La ingesta de alcohol debe mantenerse a un consumo bajo o moderado. Eso igual, eso pasa como con la alimentación, es transversal. Y para mala suerte de los que gustan de un trago, cada día esa tolerancia baja más. Sí. Por ejemplo, la mujer tenía como permiso un trago al día, pero salió un estudio hace 2 meses de 12.000 pacientes donde se ve que hasta un trago al día aumenta el riesgo relativo de cáncer de mama en la mujer. Entonces, ahí uno tiene que ir nivelando, ¿no? Entonces, tú tienes que decidir cuáles riesgos te quieres asumir. ¿De acuerdo? Porque posiblemente los seres humanos actuamos así. El que fumar causa cáncer de pulmón, la gente ya lo sabe, la OMS lo advirtió, pero la gente sigue fumando. Entonces es una decisión personal. Pero sí, el alcohol obviamente también va en detrimento de la salud.
Doctor, ¿y qué tan importantes son las pruebas y el diagnóstico? Fundamentales. Las pruebas son fundamentales tomando en consideración, dependiendo de la prueba. Por ejemplo, si hablamos del antígeno carcinoembrionario, que son marcadores tumorales. Se elevan en algunas circunstancias, pero cuando se elevan están diciendo aquí pasa algo. El antígeno prostático, igual como estamos hablando ahora, se puede elevar, pero no quiere decir exactamente que tenemos un cáncer. Entonces lo que nos están diciendo es alerta que está pasando algo. Y el diagnóstico, por supuesto, tiene que ser oportuno, ya sea con imágenes, ya sea tomografía, resonancia, antígeno prostático, ultrasonido, etcétera. Pero tomar todo esto, tomarlo, unirlo y en base a eso entonces tomar una decisión para el paciente. En cáncer de próstata hay estadios que si nos vamos a la evidencia, a veces ni siquiera tienen por qué ser tratados, de manera radical me refiero. Si el seguimiento es estricto, estamos hablando de un cáncer de próstata de muy bajo riesgo y un paciente de 80 años, uno evalúa la expectativa de vida de ese paciente. No quiere decir que no lo pueda tratar. Yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, sí, todo muy bien, pero yo me quiero tratar. Ya, claro. ¿Cómo le dices al paciente no? Y uno le explica, mira, te puedes tratar de esta manera, y son procedimientos que te van a mantener exactamente igual. No, yo quiero que me trate. Ya. Decisión del paciente. Claro, claro. Y por último, doctora, tratamientos, que tan importante. Bueno, y a propósito, disculpe que le interrumpa, vamos a ver si terminamos con una buena noticia. ¿Ha habido avances con respecto a Bueno, la buena noticia es que la gran mayoría, cerca del 90%, tal vez más de los pacientes con cáncer de próstata no van a morir de cáncer de próstata. Y esa es la buena noticia que yo le doy a todos mis pacientes que se sientan, como dices tú hablabas de depresión en la mujer, el que se deprime es el hombre, porque sí, eso es terrible y se le vino el mundo abajo y tú los ves decaídos y es todo un ensayo el transmitirle a ese individuo que él va a estar bien, que él se va a curar y que él va a morir probablemente de un infarto. Entonces sí, en cáncer de próstata la gran mayoría se cura. Depende, como te hablaba, de los grupos de riesgo. Los grupos de muy bajo riesgo, como hablaba Luis, podemos irradiarlos, podemos operarlos, y hay un grupo que incluso podemos solamente observarlos, porque tienen tumores de muy baja carga, de muy poco compromiso, y sobre todo si es un paciente añoso y con otras comorbilidades, con otras patologías, tú puedes observarlo y no va a pasar nada, él va a morir de otra causa. Pero si tengo un hombre joven, que está en los 50 años, en los 60 años, que está sano, un bajo riesgo, lo más probable es que haga un tratamiento radical, que casi siempre va a ser la radioterapia o las cirugías. Y en la medida que aumenta el riesgo está asociado al nivel de PSA, al tamaño que tiene ese tumor, y a una escala que nos da el patólogo que se llama el score de Gleason. Si eso es alto, entonces yo debo asociar otros tratamientos, que casi siempre es el bloqueo hormonal. Recuerda que la próstata es una glándula, entonces yo lo que hago es que bloqueo las hormonas masculinas para no alimentar ese tumor por un tiempo, y eso hace que el paciente tenga una mejor respuesta. Entonces, esa es la variedad. En resumen, el paciente con cáncer de próstata debe informarse, debe tratarse dependiendo del estadio, y lo más probable es que el paciente sobreviva a la enfermedad. Eso es la buena noticia en próstata. Incluso aquellos que son metastásicos de inicio tienen una sobrevida larga. Incluso pueden vivir años con una enfermedad metastásica, cosa que no vemos en otro tipo de patologías. Entonces eso es algo bueno que tiene la próstata. Y sobre todo tomar en cuenta si hay algún familiar que ha experimentado este tipo de patología, pues estar alertas, ¿verdad? Claro que sí. Y con lo que mencionaste, los avances que hay desde el punto de vista terapéutico. Si el paciente pues no aplica para tratamiento, no aplica. Pero si tenemos que irradiarlo, un paciente que sea metastásico, que antes decíamos metastizó a un cuerpo vertebral, ya eso es un estadio 4. Sí, es verdad, es un estadio 4, pero no tenemos que hacerlo como lo hacíamos antes. Actualmente podemos, por ejemplo, al paciente darle una técnica avanzada de radioterapia que es SBRT y el paciente es rescatable. Ese es un paciente oligometastásico. Entonces no es encasillarlo, metastizó un cuerpo vertebral, no hay nada que hacer. No, sí se puede. No es igual que tengamos un paciente con toda la anatomía ósea positiva para enfermedad. Ya, claro. Pero opciones, claro, desde el punto de vista de quimioterapia, desde el punto de vista de radioterapia, desde el punto de vista de la misma cirugía. Son pacientes que se pueden tratar dependiendo del estadio. Y avances, pues, hay muchos. Sobre todo, nosotros desde el punto de vista de la oncología radioterápica sabemos que hay muchos y técnicas muy sofisticadas que disminuyen todo lo que tiene que ver la toxicidad que solíamos causarle al paciente, pero contenidas que eran, hace muchos años, no malas. Se trataban y se curaban los pacientes, pero en la actualidad podría verse que son algo obsoletas en base a lo que ha avanzado. Ya.
Para finalizar, doctora, ¿qué otros tipos de cáncer están afectando la salud de los dominicanos? Bueno, todos. Si vemos, nosotros tenemos estadísticas muy similares. ¿Qué preocupa, por ejemplo, lo que más preocupa en el dominicano, en nuestra población, es el tema del cáncer de cuello uterino en la mujer, que es un cáncer que en países ricos está casi erradicado, que las mujeres ya no se mueren de eso porque es prevenible, y nosotros sí. A nosotros se nos siguen muriendo muchas mujeres, tanto más que mama, de cáncer de cuello uterino. Entonces ahí hay que reforzar. ¿Y eso por qué, doctor? Y eso porque la mujer no va a hacerse el papá Nicolau, que es la forma, así como el tacto, lo hablamos, el papá Nicolau en la mujer es sagrado, debe ser anual. Entonces tenemos las consultas llenas de mujer que dice nunca me he hecho un papá Nicolau. Y ahí tienes todos los estratos sociales, todos los niveles económicos, y te das cuenta que es un tema de tal vez insistir. Hay países donde por política pública a la mujer le llega el día de su cumpleaños una carta que dice tu cita del papá Nicolau es el día tal en el centro policlínico tal, tu cita de mamografía es el día tal en el centro tal. O sea, hay que ir a buscar esas mujeres y ahí estamos fallando como Estado, porque es prevenible y se nos siguen muriendo. Eso sería como lo que tengo para decir. ¿El cáncer de pulmón, doctor, también está afectando mucho? También. Igual son procedimientos, pacientes que se pueden diagnosticar. Si se diagnostican a tiempo, las posibilidades terapéuticas son amplias y el paciente, por supuesto, tiene una posibilidad de vida, un factor pronóstico favorable. Desafortunadamente, a veces no muestra ninguna sintomatología y cuando la muestra es porque está avanzado. Tiende generalmente a metastizar, dependiendo del estadio, a cerebro y a hueso, y entonces, por supuesto, cambia totalmente el manejo que se le ofrece al paciente. Pero sí, a nivel mundial es el número 1 en mortalidad. Así que el cigarrillo no sigue siendo una buena opción. Para nada, para nada. No una buena idea. No una buena idea, es así mismo. Es increíble. Damos las gracias sobremanera a nuestros dos expertos en el día de hoy. Este es un tema definitivamente que todos debemos seguir porque la salud es importantísima. Y sobre todo quisimos tocarlo porque estamos en el mes de la prevención del cáncer, en este mes de noviembre. Así que damos las gracias sobremanera a la doctora Yasmín García, oncóloga y radioterapeuta, y al doctor Luis Moreno, oncólogo. Recuerden, la palabra más importante, prevención. Así que usted continúe con Acento TV.